sintomatología, epidemio, clínica, cómo diagnosticamos, un pequeño caso clínico de ejemplo y, bueno, las conclusiones, ¿no? Entonces, como les decía, los tumores carcinoides son tumores que en su mayoría se dan en el tracto gastrointestinal, ¿no? Se llaman carcinoides porque provienen de las células enterocromafines, pero también pueden producirse a nivel de otra parte que no es el sistema digestivo, ¿no? Pueden estar en el sistema respiratorio, incluso a nivel muscular o del sistema nervioso, ¿no? Pero los más frecuentes es a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio. La incidencia, como no son muy frecuentes, es más o menos 2.5 por 100.000 habitantes, ¿no? Puede tener dos picos de edad, a los 15, 25 años, o sea, en pacientes jóvenes, y ya en adultos mayores 65 a 75 años. Usualmente es más frecuente en mujeres que en varones en una relación de 2-1, y la supervivencia va a depender en realidad de qué tan rápido nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Para eso hay que sospecharlo, ¿no? Como no es tan frecuente, usualmente se suele pasar si es que no tenemos el conocimiento de cuál es la clínica, ¿no? Y a qué va asociado. Entonces hay que sospecharlo para poder diagnosticar. Si no conocemos de que existe un síndrome de estas características, bueno, no vamos a sospecharlo, no vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Si son localizados estos tumores, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Hasta un 93% pueden ser localizados al momento del diagnóstico. Entonces, como mencioné, es un síndrome originado por tumores endocrinos, ¿no? Provenientes de las células cromafines, y van a tener producción de hormonas, ¿no? En 2/3 de los casos están localizados a nivel gastrointestinal, como les he mencionado, intestino delgado, colon, ¿no? Y hay 1/3 en el tracto respiratorio, ¿no? Ahora, ¿qué parte del digestiva es la más frecuente? Se dice que el colon derecho, el hígado, el apéndice, ¿no? Entonces, ya dependiendo de la localización, es que también se van a presentar la sintomatología, ¿no? Ya. Ahora, una vez que estas células enterocromafines producen hormonas, estas van a llegar a la circulación sistémica, ¿no? Están relacionadas estas manifestaciones de acuerdo al tamaño del tumor, de acuerdo a la localización y de acuerdo a si es que ha hecho metástasis o no, ¿no? Según esto se van a dar las manifestaciones y según eso también depende la severidad, ¿no? Entonces vamos a tener unos síntomas típicos y otros síntomas atípicos, dependiendo de como les digo, de la presentación. Ahora, para hablar de fisiopatología tenemos que entender el metabolismo primero, ¿no? Entonces, las células carcinoides, dependiendo de su localización, van a generar el triptófano, ¿no? Que es una hormona, y mediante la hormona triptófano hidroxilasa se va a transformar en 5-hidroxitriptofano, ¿no? Entonces, la mayoría de este 5-hidroxitriptófano o triptófano es captada por plaquetas y hay una pequeña cantidad que va a ser transformado en 5-hidroxiindolacético, ¿no? Entonces, hay una pequeña cantidad, como le digo, la mayoría va a ser captada por las plaquetas y el resto eliminado por la orina. Ahora, la serotonina es un metabolito proveniente de este 5-hidroxitriptófano. Entonces, las manifestaciones típicas se dan cuando se produce la serotonina, pero en algunos casos solamente se queda en la presentación de hidroxitriptófano, ¿no? Entonces, no hay un pase por deficiencia de esta enzima a 5-hidroxitriptamina o serotonina, ¿no?
Ahora vamos a ver cuáles son estas manifestaciones. Entonces, la serotonina es el principal metabolito, ¿no? 5-hidroxitriptamina, y va a actuar a nivel del sistema nervioso central y del tracto gastrointestinal. Tenemos otros productos de secreción también, dependiendo de los tumores carcinoides, ¿no? Dentro de ellas, las aminas, dopamina, serotonina, que es la más frecuente, pero también hay otras como histamina, ¿no? Tenemos polipéptidos, también adrenocorticotropa, pradicinina, calicreína, que son dentro de las más frecuentes dentro de los polipéptidos, y hay prostaglandinas, ¿no? Entonces, la producción puede ser diversa, siendo una de las más frecuentes la serotonina. ¿Qué manifestaciones va a presentar un paciente que presenta un síndrome carcinoide? Entonces, ya hemos hablado que mayormente se da en mujeres, pero también pueden tenerlo los varones, ¿no? En la relación de 2-1. Entonces, una paciente que presente dolor abdominal, generalmente cólico, puede ser difuso a nivel de mesogastro. Este dolor generalmente es por un efecto de masa, ¿no? Producido a nivel abdominal. Eso lo vamos a evaluar no siempre a la parte del examen físico, ¿no? Una masa palpable, pero sí a veces ese efecto compresivo es a nivel profundo porque se da a nivel intestinal, ¿no? Entonces, el dolor abdominal es una de las manifestaciones más frecuentes. Y la segunda manifestación es la diarrea, ¿no? La diarrea se da en un 80% de los pacientes. Es una diarrea que viene de larga data, no es una diarrea aguda, ¿no? ¿Hasta cuándo llamamos diarrea aguda? ¿Cuánto tiempo? Chicos, ¿diarrea aguda es hasta cuánto? ¿Cuántos días? Más de 14 días, doctora. ¿No les escuché? Más de 14 días. Claro, hasta los 14 días, ¿no? Ya. Entonces, ¿y cuándo hablamos de diarrea crónica? Generalmente tiende a ser una diarrea crónica, ¿no? ¿Cuándo llamamos diarrea crónica? Más de 3 semanas. No, a partir de las 4 semanas, ¿no? Dentro de los 14 hasta los 28 días, ¿no? Menos de las 4 semanas, tiene el término de diarrea persistente, ¿no? Entonces, generalmente tiende a ser diarrea crónica porque ya la sintomatología tiende a presentarse en forma persistente, ¿no? Otra de la presentación es el flashing o el rubor que presenta el paciente o la paciente, que se da en la mayoría de los casos, ¿no? En un momento inesperado, genera un rubor a nivel de la cara, del cuello y el tórax, ¿no? Este puede durar minutos, pero en algunos casos también puede durar varias horas, ¿no? Y esto se da de forma espontánea. Entonces, se genera el flashing, ¿no? En cara, cuello, tórax, y esto va asociado a dolor abdominal y, por ende, después la diarrea, ¿no? En algunos casos ya menos frecuentes puede darse el broncoespasmo o sibilancia, ¿no? Esto va a coincidir también con el flashing. Ahora, algunos pacientes pueden presentar palpitaciones, ¿no? Taquicardia, edema facial, edema conjuntival, pero estos síntomas ya se dan en menor frecuencia. Y otros pacientes ya en menor porcentaje pueden presentar algunas lesiones fibróticas a nivel cardíaco, ¿no? De la capa del endocardio, válvulas cardíacas, aurículas y ventrículos, ¿no? Y esto ya se va a mostrar mediante exámenes especiales, ¿no? Como la ecocardiografía. Entonces, los síntomas más frecuentes hemos quedado dolor abdominal, diarrea y el flashing, ¿no? Y estos van asociados. Vamos a ver el siguiente. Menor porcentaje de los pacientes pueden tener algunas lesiones dermatológicas, ¿no? Como la pelagra. Son lesiones descamativas, ¿no? Estas se dan por una deficiencia en el triptófano, ¿no? Se consume el triptófano, entonces va a haber estas manifestaciones a nivel de la piel. Puede haber también debilidad y atrofia muscular. Y otro de los puntos, sobre todo cuando el tumor está localizado a nivel de estómago
o intestino delgado, puede haber la prevalencia de úlcera péptica, ¿no? Vamos a ver qué asociación tiene con la fisiopatología. Dentro de los efectos que se produce, ¿no? A nivel cardiovascular, vamos a ver que se produce la vasoconstricción, ¿no? Esto es a nivel arteriolar y venoso, ¿no? ¿Cuál va a ser el receptor? La 5-hidroxitriptamina 2, ¿no? Entonces, al provocar una vasoconstricción, puede haber también en algunos momentos taquicardia, las palpitaciones, ¿no? Y después también, si hay vasodilatación, como sería el segundo efecto arteriolar, se da lo que es el flashing, ¿no? La coloración, el rubor. Esto es a nivel de la 5-hidroxitriptamina 1. Ahora, cuando hay agregación plaquetaria, aquí el receptor que actúa es la 5-hidroxitriptamina 2, ¿no? Esto tiene que ver también con la formación de las placas fibrosas que hemos mencionado a nivel cardíaco, del endocardio. Este es el receptor responsable, digamos así. Otra de las manifestaciones que puede haber es bradicardia e hipotensión, ¿no? Entonces van a haber diferentes efectos: vasoconstricción, vasodilatación, agregación plaquetaria, y esto va a ser distribuida en los receptores, ¿no? De 5-hidroxitriptamina, ya sea 1 o 2, y según eso se dan las manifestaciones cardiovasculares. Ahora, podemos tener manifestaciones también a otro nivel, en el músculo liso, ¿no? Aquí se da la contracción a nivel del 5-hidroxitriptamina en el músculo liso bronquial, sobre todo. ¿Y qué generará esto? El broncoespasmo, ¿no? Entonces, el paciente puede tener sibilancias, en algunos casos roncantes, ¿no? Se contrae el músculo liso y se genera ese broncoespasmo. Y cuando hay contracción de la pared gastrointestinal, ¿no? Aquí los receptores 5-hidroxitriptamina 2, el 4 y el 3, se va a generar, aparte del dolor por los espasmos, la diarrea, ¿no? Generalmente, como ya mencioné, tiende a ser una diarrea crónica. Ahora, efectos a nivel del sistema nervioso periférico. Aquí vamos a tener dos formas de acción, ¿no? A nivel sensorial y vegetativo. Sensorial, el dolor que ya hemos mencionado, dolor abdominal, y vegetativo son las respuestas respiratorias o cardiovasculares, ¿no? El flash. Puede haber hipotensión, bradicardia y en algunos casos hasta apnea, ¿no? Ahora, en el sistema nervioso central también tiene una función importante, ¿no? Estas hormonas que se secretan tienen un efecto neuroregulador, ¿no? Puede tener un control en cuanto a la parte de la sensibilidad dolorosa, puede regular el sueño, el paciente puede ver alterado su sueño en algunas ocasiones, ¿no? También el tono postural, va a haber algunas funciones vegetativas, el paciente tiende a tener sudoración, ¿no? Y también interviene con el control del apetito y la ansiedad. Esto es si la localización es sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos clasificar los tumores carcinoides? Los tumores carcinoides pueden clasificarse de acuerdo a su compromiso, ¿no? Antiguamente existe una clasificación según digamos, su localización, pero no solamente es importante la localización, sino también la extensión, ¿no? Y el compromiso de metástasis. Entonces, los neuroendocrinos pueden ser bien diferenciados, o ya ser carcinoides neuroendocrinos bien diferenciados, o carcinoma pobremente diferenciado, que es el que tiene peor pronóstico, ¿no? Si solamente son tumores bien diferenciados, se pide el receptor, el Ki67, generalmente tiene un comportamiento benigno, ¿no? Porque la localización es a nivel de la mucosa y la submucosa, ¿no? Entonces, el pronóstico es mejor, ¿no? Las lesiones son pequeñas, ¿no? Menor de 1 centímetro, 2 centímetros, ya sea en intestino delgado, en colon, recto y apéndice, ¿no? Generalmente un pronóstico bueno. Ahora, cuando ya es un carcinoma bien diferenciado,
tiene una positividad celular al Ki-67 de un 2 a 15%. Ya tiene un comportamiento maligno, ¿no? Ya el compromiso va más allá de la submucosa, ya es a nivel muscular, ¿no? Y puede o no tener metástasis, ¿no? Entonces aquí ya se presenta propiamente el síndrome carcinoide con lo que hemos manifestado, ¿no? El dolor abdominal, la diarrea, el flashing, que son los síntomas típicos más frecuentes, ¿no? Ahora, si es pobremente diferenciado, la positividad celular al Ki-67 es mayor de un 15%, ¿no? Tiene alto grado de malignidad y el carcinoma que se encuentra histopatológicamente generalmente es el de células pequeñas. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? Tumor neuroendocrino bien diferenciado, carcinoma neuroendocrino bien diferenciado y el carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado. Eso ya es a nivel histopatológico. ¿De qué va a depender el pronóstico? El pronóstico, como mencioné, depende de la localización del tumor, depende del grado de extensión, ¿no? Si es que hay metástasis o no, ¿no? ¿A dónde dan con más frecuencia metástasis los tumores gastrointestinales? ¿Recuerdan? De repente ya han hecho la clase por ahí. Chicos. ¿A dónde dan con más frecuencia metástasis? ¿A qué órgano? ¿Es a nivel gastrointestinal la tumoración? ¿A qué órgano? Chicos, ¿están durmiendo? ¿Intestino delgado, doctora? No. Porque la tumoración puede encontrarse en intestino delgado, en intestino grueso, hemos mencionado, ¿no? En estómago también. Más frecuente en el carcinoide es intestino delgado, grueso. Menor frecuencia ya estómago, pero hay, ¿no? Entonces, estos dan metástasis generalmente a hígado, ¿no? Hígado, vaso, y de ahí ya se extienden, ¿no? Puede haber ganglionar. Pero el órgano con más frecuencia que da metástasis es el hígado. Entonces, la supervivencia va a depender del grado de metástasis, ¿no? Igual las manifestaciones clínicas. Mientras más compromiso tenga hepático de metástasis, mayor será la sintomatología, el flashing, el dolor abdominal, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta síntomas, ya generalmente el 90% de los pacientes tiene metástasis, ¿no? Esto empeora nuestro pronóstico, si es que ya está muy comprometido, ¿no? La supervivencia a 5 años es de un 67%, pero puede ser menor si es que ya el paciente tiene metástasis en otros órganos, ¿no? Por decir, a nivel cardíaco, empeora el pronóstico, ¿no? Entonces tenemos que evaluar tamaño, ¿no? Y la metástasis para el pronóstico. Por decir, los tumores de apéndice y recto tienen mayor supervivencia que los del estómago y colon, ¿no? ¿Por qué? Porque dan menos metástasis que los de estómago y colon, dan mayor metástasis a hígado, ¿no? Por contigüidad, por la circulación hematológica, ¿no? Hemática, dan mayor metástasis los de estómago y los de colon que los de apéndice y recto, ¿no? Metástasis hepática, como ya hemos mencionado. A ver, ahora, ¿cómo haremos el diagnóstico? ¿Cómo creen que hacemos el diagnóstico de estos tumores? Ya, entonces, hemos mencionado que lo principal acá es la formación de una sustancia. ¿Cuál es la sustancia que se forma? ¿Cuál es la hormona que forman estos tumores principalmente o más frecuentemente? Chicos. La serotonina, doctora. La serotonina, ¿no? Que es la hidroxitriptamina. Ya, 5-hidroxitriptamina. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico es dosar, ¿no?
esta secreción de serotonina o alguno de sus metabolitos, ¿no? Este dosaje va a ser a nivel de orina, ¿no? Y después el segundo punto es localizar el tumor, ¿no? ¿Dónde se encuentra localizado el tumor? Entonces, la prueba bioquímica que usamos es el dosaje del 5-hidroxiindolacético en orina de 24 horas, ¿no? Que viene a ser un metabolito final de la serotonina. Entonces, eso es la prueba bioquímica. Sensibilidad 75% y especificidad del 100%, ¿no? Para esto tenemos que confirmar, hacer una buena anamnesis, ¿no? Confirmar que el paciente no ingiera, por lo menos dentro de las 24 horas, algunos alimentos como el queso, el vino, que tienden a aumentar la producción de estas sustancias, ¿no? De la serotonina. Entonces tenemos que excluir 24 horas y poder hacer el dosaje del 5-hidroxiindolacético en orina de 24 horas, ¿no? Entonces excluimos esto. Otra prueba que se puede hacer es la cromatografía líquida de alta presión, ¿no? También se menciona en la literatura. Bueno, ahora, se puede dosar serotonina a nivel sanguíneo, a nivel plaquetario, ¿sí? ¿No? Y también del 5-hidroxiindolacético a nivel plaquetario, ¿no? Que viene a ser el metabolito. Entonces, dosaje a nivel de orina, dosaje a nivel plaquetario. Tenemos otro marcador sérico, que es la cromogranina A, que tiene una alta sensibilidad, pero la especificidad no es tan buena, es baja, ¿no? Entonces, estas son las pruebas bioquímicas que tenemos para nosotros poder diagnosticar el síndrome carcinoide. Ahora, una vez que nosotros comprobamos que hay una positividad para este dosaje de serotonina o alguno de sus metabolitos, luego pasamos a hacer la localización del tumor. Tenemos que taquear a nuestro paciente, ¿no? Una tomografía abdominal completa con contraste, generalmente es lo que se suele usar, para ver si la tumoración está, a qué nivel está, ¿no? Y si hubiera metástasis. No solo, y en caso de ver metástasis, no solamente abdominal, sino también pulmonar, ¿no? Pero se inicia con la abdominal, ¿no? Entonces, dosamos la prueba y luego localizamos la tumoración. Ahora, nosotros debemos complementar el diagnóstico con el Otroscan, ¿no? Que viene a ser la gamografía. Para eso se utiliza una sustancia que es el otrotide, que es un análogo de la somatostatina, un marcador de indio, ¿no? En este caso va a evitar, aparte de tener efectos a nivel de la circulación portal, ¿no? Porque disminuye, va a ser un vasoactivo. También, al hacer vasoactivo, también disminuye las secreciones, ¿no? Entonces, también permite una buena imagen. Dentro de otras técnicas para diagnóstico, por decir, dentro del estudio de diarrea crónica está el tránsito intestinal con bario, ¿no? En el caso de haber dolor abdominal, un de los estudios que se realiza es la endoscopía alta, ¿no? Forma parte del estudio gastrointestinal cuando hay dolor abdominal de cualquier etiología, ¿no? Y queremos llegar a un diagnóstico, así sea por descarte. Se puede usar también la resonancia magnética, ¿no? Para complementar las imágenes o ver lesiones muy pequeñas metastásicas, ¿no? Cápsula endoscópica, cuando no encontramos lesiones por la endoscopía alta o por el colon, la colonoscopía, que también se realiza cuando hay estudio de diarrea crónica, usamos la cápsula endoscópica. Esta cápsula la debe ingerir el paciente previa preparación, ¿no? Una preparación de laxantes de un día previo. Generalmente se utiliza el polietilenglicol, pero también en algunos casos puede usarte otros laxantes, ¿no? Si es que no hubiera aumentos de presión. Y el paciente ingiere la cápsula y a su cintura lleva como un monitor, ¿no? Que va grabando todo el recorrido de la cápsula, ¿no? La cápsula, una vez que pasa de
del duodeno, que es la segunda porción del intestino, recorre el intestino delgado y se elimina por el colon, ¿no? Porque se supone que ha sido evaluado el paciente tanto por endoscopía alta como por endoscopía baja, que es la colonoscopía. Entonces, la cápsula endoscópica permite ver ese tracto que no puedo ver yo por endoscopía, ¿no? Si la lesión de la cápsula es ubicada por la cápsula endoscópica, en este caso puedo hacer también una enteroscopía, ¿no? El enteroscopio es un equipo más largo que el endoscopio alto. Es un procedimiento que dura 2 a 3 horas, ¿no? Para poder visualizar si hubiera alguna lesión a este nivel, ¿no? Entonces, y por último, si yo no puedo llegar al diagnóstico con una de estas técnicas y el paciente continúa con dolor abdominal, también existe la técnica quirúrgica, ¿no? La laparoscopía. O si ya localicé también la tumoración y tiene opción quirúrgica, también se realiza la cirugía como extirpación, ¿no? Entonces podría haber una confirmación histopatológica. ¿Me entendieron las técnicas, no? La cápsula endoscópica, ¿le entendieron? Chicos. Chicos, Sí, ustedes están cansados, ¿no? Sí, ¿Cuántas doctora. clases han tenido hoy día? Ay, doctor. Maratónico, ay, con razón que ya no hablan nada ya. ¿De qué hora a qué hora? Hemos tenido con el doctor Pérez último. ¿Pero toda la tarde? Sí. No, una clase anterior con el doctor Pérez. ¿Y en la mañana? En la mañana no, doctora. Prácticas algunas, doctora. En la mañana prácticas, doctora, con los doctores. Ya. Ya, miren, este es el estudio histopatológico, ¿no? Esto, bueno, es parte de una resección gástrica y aquí se ve la lesión endocrina, ¿no? A ver, les voy a decir, aquí les tengo un pequeño casito, más o menos así se presenta, ¿no? Generalmente les he dicho que es una paciente mujer, ¿no? En este caso es una paciente mujer de 63 años, ama de casa, procedente de un área urbana, asiste a una consulta médica con un cuadro clínico de 6 meses de evolución, ¿no? Estamos hablando que es un cuadro crónico, caracterizado por episodios frecuentes de deposiciones diarreicas esteatorreicas. ¿Cuándo hablamos de diarrea esteatorreica? A ver, algún voluntario, porque no puedo ver a los participantes. Estoy con mi pantalla grande. ¿Cuándo hablamos de diarreas esteatorreicas? Ya que su examen es el miércoles. Cuando hay grasa. Grasa, ¿no es cierto? Donde ahí, ajá. Entonces, presenta deposiciones esteatorreicas abundantes y explosivas, dice, no disentéricas, ¿no? O sea, no hay sangre. Esto va asociado a dolor abdominal tipo cólico difuso, intermitente, intensidad moderada, ¿no? No irradiado o acompañado por sensación de bochornos, ¿no? Entonces, ustedes escuchan sensación de bochornos, tienen que abrir los ojos, ¿no? Ojo que también depende de la edad, pues, ¿no? De repente es una mujer en edad menopáusica, puede tener bochornos también, ¿no? Y no necesariamente va a tener un tumor carcinoide, ¿no? Enrojecimiento de cara, ¿no? Parte superior de tórax y brazo. Entonces, niega episodios de estreñimiento, tenesmo, hematoquesia, pérdida de peso. Niega identificar factores desencadenantes de estas manifestaciones clínicas. Eso quiere decir que no está asociado a ningún alimento, ¿no? O algún fármaco que produzca este dolor. ¿Qué diagnósticos sindrómicos tendrían ahí? A ver, por favor, porque no puedo ver los apellidos. Opinen, diferentes. Síndrome Solo por el diarreico. relato. ¿Qué diagnósticos sindrómicos tenemos acá? Síndrome diarreico. ¿Cómo? Síndrome diarreico. Ya. Síndrome del ¿Más? dolor abdominal. Doloroso abdominal. Ah, síndrome. ¿Cómo se llama? De la pérdida de peso. No me acuerdo.
¿Algo más? El tema que estamos tratando, ¿no? Por esa sensación de bochornos, enrojecimiento en cara posterior, podría ser el síndrome carcinoide, ¿no? ¿Cómo harían el plan de trabajo? Ojo que no estamos viendo el examen físico. Obviamente tienen que ampliar historia clínica, ¿no? ¿Qué preguntarían acá? ¿Qué datos? Doctora, ¿sería cuántos kilos ha perdido de peso el paciente? ¿Y en Ya, cuánto tiempo? correcto, ¿no? Baja de peso. ¿Qué más? Esas diarreas, ¿cuándo se presentan, no? ¿En qué momento? Dice 6 meses de diarrea esteatorreica. ¿Está asociado a algún tipo de alimento, no? Sobre todo grasos. Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? De repente, pues, come grasas, come un tamalito, qué sé yo, o algún lácteo, ¿no? Y genera deposiciones diarreicas esteatorreicas, ¿no? Entonces, hay que indagar por los alimentos y también si hubiera algún consumo de fármaco, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería el plan de trabajo para una diarrea crónica? Sería en este caso, ¿no? Diarrea crónica. ¿Qué otro diagnóstico tendría, aparte de la diarrea crónica? Clínico, ¿ya? Chicos, ¿qué otro diagnóstico clínico aparte de diarrea crónica? ¿Alguna enfermedad celíaca, doctor? Ya, podría ser una enfermedad celíaca que genera diarrea crónica. ¿Qué más? ¿Qué cosa puede generar diarrea crónica? ¿Eso se refiere, Claro, doctor? claro, a Pues dolor síndrome de abdominal y mala diarrea crónica. absorción, intestino irritable, hasta Ya, hipertiroidismo también puede, alteración a la motilidad. ya, eh, correcto. Entonces, por orden de frecuencia, no tiene ningún antecedente quirúrgico, ninguna patología aparentemente, no es diabética. Por decir, el síndrome de intestino irritable es una patología más funcional, ¿no? Generalmente se va descartando otras patologías para yo llegar a la conclusión que es un síndrome de intestino irritable, ¿no? ¿Han hablado? No, pero no está dentro de sus clases, creo, ¿no? El síndrome de intestino irritable. Me parece que no lo he visto. Ya. ¿Y cuál sería el plan de trabajo? ¿Cuál es el plan de trabajo en una diarrea crónica asociada a dolor abdominal? ¿Cuál sería el orden que harían? Primero sería, pues si hay una diarrea crónica, pues hay pérdida de electrolitos, ¿no? Ya. ¿Qué solicitarías? Si tiene diarrea crónica, o, puede ser nutrición parenteral, o no, o sea, al momento, al paciente, si el paciente tiene diarrea crónica, puede estar ingiriendo comida, o tendría que tener una nutrición parenteral el paciente, doctora. Ya. Eso es en cuanto a tratamiento, pero tu plan de trabajo todavía para llegar al diagnóstico. Dependiendo, a veces la diarrea crónica no, eh, digamos, no te descompensa tanto como para llegar a una nutrición especial, ¿no? Doctora, disculpe, ¿podría ser primero, antes de solicitar algunos exámenes, primero evaluar el examen físico, ver la inspección y la palpación, ver si hay signos de desnutrición del paciente y Claro, cuánto, correcto.
Primero es el examen físico, obviamente, ¿no? Para ver si tiene alguna otra patología. Ya, pongan, es un abdomen plano, sin presencia de máculas en el abdomen, simétrico, blando, depresible, pero doloroso a nivel de mesogastria, a la presión profunda. ¿Qué examen solicitarían primero? ¿Cómo inician el plan de trabajo ante este caso? Una prueba de sangre para ver un hemograma, para ver la ferritina en caso de anemia. Ya, un hemograma, correcto. Voy a empezar con un Puede hemograma ser, para ver hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Ya? Ajá. ¿Qué más? También pruebas de funciones de tiroidea y unas pruebas serológicas hacia lo que son las enfermedades celíacas. Ya, si mi opción. ¿Qué tendría que preguntar para ver si es una enfermedad celíaca? Clínicamente o en el antecedente. El tiempo de... ¿Cuándo presenta diarrea los celíacos? ¿Cuando comen qué? Ya. Gluten. Ya. ¿Y en qué está el gluten? En los cereales, Carbohidrato. Todos los Pero carbohidratos. no todos. arroz, cebada. Claro, ¿no? En el productos de gluten están la cebada, el trigo, ¿no? Centeno, entonces en ciertos alimentos, ¿no? Y con estos se preparan fideos, pan, algunas galletas. Entonces, ahí ese datito es importante, ¿no? Tienen que preguntar si asociado, por decir, a galletas, a fideos, ciertos panes, aumenta la frecuencia de las diarreas. Ese dato es importante para yo orientarme, ¿no? Que afianzaría mi diagnóstico clínico, por lo menos, y ya lo confirmo laboratorialmente, endoscópicamente, ¿no? Y bueno, hasta histopatológicamente también. Entonces, aquí al parecer no hay eso, ¿no? Porque dice que no se encuentra asociado a algún factor desencadenante. En este caso estaría el alimentario, pero es necesario preguntarlo, ¿no? No descarto todavía porque no está tan, digamos, tan explícito. Aleja un poco, sí, ¿no? Al gluten tendría que ser. Ya. ¿Qué otro examen solicitaría? Análisis de heces. Aparte del hemograma. Prueba de heces, tal vez. Heces, ya. ¿Qué voy a solicitar en heces? En heces hay varios también, ¿ah? ¿Cómo se llaman los exámenes que voy a solicitar? Es diarrea crónica. Tengo que hacer estudio de diarrea crónica. ¿Qué solicito? Mi diarrea crónica, ¿de qué causa es? Malabsortiva, ¿no? ¿Qué causa de diarrea estatorreica tengo? ¿Qué examen en ese solicitaría? En ese hay varios exámenes que debo solicitar, ¿no? Empiezo, generalmente cuando alguien viene con diarrea, tengo que descartar la parte infecciosa. Aunque no me orienta tanto a una infección, pero bueno. ¿Solicitaré qué? Chicos, ya llevaron ustedes patología clínica, ¿no? ¿O no? ¿O todavía? ¿Ya llevaron patología clínica? Sí, doctor, estamos llevando. Allá, pues. ¿Están terminando o recién están empezando?
No, recién estamos empezando. A la par estuvimos llevando. Bueno, disculpados, entonces. Ya, tendré que pedir un parásito, ¿no? Parasitológico seriado, diarrea crónica, tengo que solicitar parasitológico seriado, siempre, ¿no? ¿Qué más? Porque es una diarrea crónica. Coprológico. En el coprológico va a salir el funcionamiento, o sea, el tipo de diarrea, ¿no? Si absorbe carbohidratos, si absorbe las grasas, la glucosa, entonces todos los productos que no son absorbidos adecuadamente me va a salir en el coprológico funcional. Ya. ¿Qué más está dentro del estudio de los exámenes que debo solicitar en una diarrea crónica? Si estoy pensando en carcinoide, ¿qué exámenes he mencionado? Diarrea asociados al rubor, acuérdense. ¿Qué voy a solicitar? ¿Dosaje de qué? Oye, ustedes han estado pues en otra, creo, ¿ah? ¿El de serotonina, doctora? Claro. El dosaje en orina de la serotonina, de 5-hidroxitriptamina o 5-hidroxiindalacético, ¿no? En orina de 24 horas. ¿No? Entonces, eso me hace un diagnóstico, alta especificidad y sensibilidad, ¿no? De no ser eso, puedo usar la cromatografía A, ¿no? Entonces, generalmente ese es el más frecuente, ¿no? En algunos casos no es el único, pero sí uno de los más frecuentes de los metabolitos producidos. Y después ya debo realizar mi tomografía, ¿no? Tomografía, exámenes endoscópicos. En este caso, por diarrea crónica, ¿qué examen realizaría? ¿Qué examen endoscópico realizaría? Parásito me salió negativo, coprológico me salió negativo para infección, pero sí, bueno, hay presencia de grasas. Colonoscopía, ¿no? Ileocolonoscopía. ¿No? Entonces, voy avanzando conforme voy sospechando mi diagnóstico, ¿no? Voy descartando. Entonces, como les mencioné, para pensar en una patología funcional, como es el síndrome de intestino irritable, tengo que hacer descarte, ¿no? Primero, sospecho por el cuadro clínico que hay características para algo patológico. Entonces, tengo que descartar que no tenga nada patológico para después pensar que puede ser algo funcional, ¿no? Ya. Entonces, colonoscopía, si no encuentro nada en colon, llego a ilio y por último podría ser una cápsula endoscópica para ver si hay alguna lesión a nivel del intestino delgado, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos este es el plan de trabajo que uno tiene que seguir en un paciente con diarrea crónica y en este caso tomar en cuenta los síndromes típicos, ¿no? Entonces, si no se sospecha, no se diagnostica. Más o menos aquí les traigo, no sé si se ve bien. Si la tez es blanca, puede apreciarse de repente un poquito mejor la rubicundez, ¿no? Aquí a nivel del cuello, del tórax y de las mejillas. Y si yo hago mi estudio tomográfico, puedo encontrar algunas lesiones a nivel hepático, generalmente cuando ya hay metástasis, ¿no? Suelen verse así las lesiones pervasculares y también a nivel de la gammagrafía, ¿no? Múltiples lesiones hepáticas, que es la que forma parte del diagnóstico en cuanto a localización. Muy bien. Entonces, concluyendo, el síndrome carcinoide no es tan frecuente, pero es importante conocer estas manifestaciones clínicas típicas, ¿no? Porque puede
ser maligno y tener mal pronóstico si es que uno ya lo diagnostica en una etapa avanzada, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas típicos está el flashing, ¿no? O el rubor en cara, cuello, tórax, asociado al dolor abdominal, ¿no? Y la diarrea también, diarrea crónica generalmente. Ahora, el diagnóstico se hace si es que yo sospecho clínicamente, ¿no? Entonces, recuerden, el dosaje en orina de 5-hidroxiindalacético, en suero, la cromogranina A y estudios de imágenes, ¿no? Ecografía, tomografía, gammagrafía con marcación de otrótide, ¿no? Eso es en cuanto a medicina nuclear. En algunos casos yo puedo llegar a una laparoscopía exploratoria, ¿no? O ya como un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es que es localizado. De no ser localizado, de repente una quimio, ¿no? La idea es poder extirpar el tumor primario, ¿no? Ya cuando hay metástasis hepática, como ya mencioné, generalmente hay una mortalidad, que esta puede ser alta, ¿no? Eso sería como conclusión. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. No, doctora, al parecer no hay preguntas. ¿No? Ya. A ver, un ratito. He dejado de compartir un toque. Dejé de compartir. A ver, lo de síndrome hepatorrenal, a ver un ratito. ¿Su examen es el miércoles a qué hora? A las 12:30, doctora, en el hospital 12. Revalida. 12:30. Bueno, de una vez haremos entonces el hepatorrenal, aunque es un... ¿En qué paciente se presenta el síndrome hepatorrenal? Chicos. ¿Han hecho lo que es ustedes cirrosis hepática? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿en quiénes se presenta el síndrome hepatorrenal? Pacientes alcohólicos con cálculos biliares, doctora. ¿Cálculos? ¿Pero cálculos biliares? No. Renales. Está... A ver, ¿quién me dice? No, creo que no tienen, no recuerdan. Voy a compartir. Son en los pacientes cirróticos, ¿no? Es una complicación que se presenta en los pacientes cirróticos, ¿no? Dentro de las complicaciones que pueden tener, son varias, ¿no? Tenemos la encefalopatía, la citis, la circulación colateral. El paciente cirrótico tiene hipertensión portal, entonces va a haber ascitis, puede haber ascitis, encefalopatía, circulación colateral, formación de varices gástricas, esofágicas.
síndrome hepatorrenal y hepatopulmonar. O sea, se da en un paciente cirrótico descompensado o un paciente con hipertensión portal, ¿no? De otra causa, de repente tumoral, puede darse este síndrome hepatorrenal. ¿Correcto? En ese contexto estamos. ¿Está bien? Chicos. Sí, doctor. ¿Logran ver? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya. Entonces vamos a tocar lo que es el síndrome hepatorrenal. Vamos a ver definición, fisiopatología, diagnóstico, la clasificación y el manejo. Bueno, el síndrome hepatorrenal viene a ser una insuficiencia renal aguda, ¿no? Que está asociada a una enfermedad hepática avanzada, ¿no? Ya les he mencionado en el paciente cirrótico. Pero para yo poder decir que es un síndrome hepatorrenal, tengo que descartar que no haya un daño renal previo. O sea, un paciente cirrótico que tenga ya una insuficiencia renal de algún grado, ya no es síndrome hepatorrenal. Puede ser enfermedad renal crónica reagudizada, pero ya no es hepatorrenal. Entonces, tiene que ser libre de daño renal para yo poder decir que es un síndrome hepatorrenal. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la fisiopatología del síndrome hepatorrenal, tenemos que recordar que va a haber una vasodilatación esplácnica, ¿no? Y esa vasodilatación esplácnica va a generar una liberación de ciertas sustancias vasoactivas a nivel renal, ¿no? Cuando se liberan esas sustancias vasoactivas a nivel renal, puede hacer que el riñón responda, se compense, o esas sustancias permanezcan activas en forma permanente y la filtración glomerular disminuya y por ende no va a haber un buen funcionamiento del riñón, ¿no? Entonces empieza a elevarse la creatinina, ¿no? Eso en respuesta. Entonces aquí tenemos la fisiopatología, ¿no? Entonces en la hipertensión portal va a haber la vasodilatación arterial esplácnica, ¿no? Una circulación efectiva, ¿no? Y la liberación de ciertas sustancias en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, a nivel riñón, como ya les he dicho, va a haber vasoconstricción y eso va a ocasionar que la filtración glomerular esté disminuida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reflejar? Se va a reflejar por un aumento de la creatinina en sangre y una disminución del filtrado glomerular, o sea, de la orina, en el paciente. Me escucho, uy, mi perrito. Ya. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria, ¿no? A nivel de estas células renales que van a terminar con el daño a este nivel. Ahora, nosotros hablamos clásicamente de dos síndromes, ¿no? El síndrome renal tipo 1 o síndrome renal tipo 1 y síndrome hepatorrenal tipo 2, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica en estas, ¿no? El primero va a tener una progresión más rápida, generalmente tiende a elevar creatinina por encima de 2.5 y el hepatorrenal tipo 2 tiene una progresión más lenta, ¿no? Un mejor pronóstico, una rápida recuperación un poquito más rápida. Pero para esto tenemos que descartar ciertos factores, ¿no? Tenemos que ver dentro de los criterios algunos, digamos, algunos criterios, ¿no? Para poder sospechar que estamos en un síndrome hepatorrenal. No, uno es descartar la enfermedad renal
previa, que ya les he mencionado. El otro es que la creatinina sérica esté por encima de 1.5 miligramos por decilitro, y esto es rápidamente progresiva, ¿no? Ahora, que no responda a fluidos. Entonces, hidrato a mi paciente y no responde a fluidos, ¿no? Entonces, esos son dentro de los criterios principales. Otra manera de evaluar es que yo haga un dosaje de proteínas en orina, ¿no? Entonces, menos de 0.5 por gramo por día, ¿no? También tengo que descartar que no tenga ninguna patología obstructiva el paciente en la orina. Entonces, esto es importante. El volumen urinario disminuido, menor de 500 mililitros por día, ¿no? Y el sodio en orina menor de 10 miliequivalentes por litro. Son algunos criterios diagnósticos, ¿no? También tiene que ver ausencia de microhematuria, ¿no? Y ausencia de daño estructural que ya he mencionado para el diagnóstico. Ahora, en la parte renal, ¿cómo defino el ACI? Aquí están las siglas en inglés, ¿no? Insuficiencia renal aguda. Esa es otra manera de definir el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal está considerado dentro de las insuficiencias renales agudas, ¿no? Dentro de los ACIs, las siglas en inglés. Entonces, otra manera de diagnosticarlo es un aumento de creatinina sérica por encima de 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Ese es el aumento. O sea, si su basal era 1 o estaba en 1.1, entonces el aumento tiene que ser mayor de 0.3 gramos por decilitro dentro de las 48 horas para yo poder evaluar, ¿no? O un incremento en el porcentaje de la creatinina mayor del 50% dentro de los 7 días. Esa es mi diagnóstico. Ahora, recuerden, la creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro es diagnóstico, ¿no? Pacientes cirróticos con ascitis, ¿no? Tiene que haber ausencia de shock, ¿no? Y el aumento rápido de la creatinina, ¿no? Entonces, clasificación del síndrome hepatorrenal 1 y 2, que ya les he mencionado, y con algunas características para el 1, ¿no? El que progresa más rápidamente es el tipo 1, creatinina sérica mayor de 2.5 miligramos por decilitro dentro de las 2 semanas. Que no responda a diuréticos, el paciente es cirrótico con ascitis, hay ausencia de shock, no se ha usado AINES, ¿no? O otras sustancias. Tiene que haber ausencia de proteinuria, ausencia de hematuria, ¿no? Eso es el síndrome hepatorrenal tipo 1. Y en el hepatorrenal tipo 2, el diagnóstico generalmente se hace con un aumento de la creatinina mayor de 0.3 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, esto es uno de los nuevos criterios diagnósticos, ¿no? Aumento de creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro. Ya no solamente mayor de 1.5, sino mayor de 3.5 gramos por decilitro a partir de 1.5. Entonces, el tipo 2 tiene una progresión más lenta, como les he mencionado, ¿no? Va a variar también un poco el tratamiento en el 1 y el 2, ¿no? En el 1, generalmente va a ser transfusión de albúmina y vasoactivos, que forma parte del tratamiento, si es que ya diagnostiqué, ¿no? De acuerdo a mis criterios. En el caso del 2, más que nada son paracentesis evacuatorias, ¿no? En algunos casos el tratamiento, y albúmina. Entonces, ¿cómo prevengo un síndrome hepatorrenal? Tengo que monitorizar en un paciente cirrótico con ascitis descompensada el uso de los diuréticos, ¿no? Tiene que ser controlado, no puedo dar tratamiento de diuréticos sin control, ¿no? El control de la electrolitos, urea, creatinina es cada 3 días. Entonces tengo que ver albúmina, ¿no? Si voy a transfundir albúmina en este síndrome hepatorrenal como parte del tratamiento. Antibióticos si tuviera alguna infección sobreagregada, ¿no? Y beta bloqueadores, ¿no? En este caso hemos mencionado
Generalmente se usa noradrenalina. Tengo que, dentro de las medidas generales de todo paciente con ascitis cirrótico es la disminución de sal, ¿no? Entonces, se recomienda entre 80 a 120 milimoles por día, ¿no? Actualmente la literatura dice que debe ser de 4 a 6.9, pero en realidad en algunos pacientes que tienen ascitis muy marcada debe llegar hasta 2, ¿no? El consumo de líquidos no se debe restringir en un paciente cirrótico con ascitis, ¿ah? Solo si tuviera una patología cardíaca o renal de fondo. Sí debemos eliminar los AINES, por decir naproxeno, ibuprofeno, son AINES. En el paciente cirrótico no se puede dar a libre demanda porque puede aumentar el daño renal, ¿no? Tengo que hacer un control estricto de la presión arterial, de la diuresis, el balance hidroelectrolítico. Con balance hidroelectrolítico me refiero a todos los ingresos y egresos, ¿no? Paciente cirrótico con ascitis, tengo que descartar peritonitis bacteriana espontánea. En algunos casos puedo usar pentoxifilina si es que estuviera asociado a alcohol la causa, ¿no? Entonces, ¿qué vasoactivos puedo asociar a la albúmina como parte del tratamiento? Terlipresina, midodrina, otrotia, norepinefrina. Estos van asociados a la albúmina como parte del tratamiento del síndrome hepatorrenal, ¿no? La idea es que yo mejore digamos, mi creatinina en mi paciente, ¿no? Entonces, tenemos aquí la terlipresina, que es un vasoactivo, que es un análogo de somatostatina, ¿no? Pero puede tener algunos efectos cardiovasculares dentro de los fármacos que uso. Terlipresina. Vamos a ver. Norepinefrina también es otro agonista adrenérgico alfa 1 que se va a usar en estos pacientes, ¿no? Bien, esto es un metaanálisis. Aquí vemos el metaanálisis y su efecto de la terlipresina. Podemos asociar otrotide más midodrine, ¿no? También como parte del tratamiento, cualquiera de estos vasoactivos, ¿no? Y bueno, por último, puede usarse también los TIPS. Como parte del tratamiento de hipertensión portal, se puede utilizar los TIPS que mejoren esta circulación colateral y evitar llegar a un síndrome hepatorrenal, ¿no? Lo otro sería una terapia de sustitución, ¿no? Trasplante renal, en algunos casos trasplante hepático, ¿no? Con eso se evitaría llegar a este daño. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. No, doctora, al parecer no. ¿Comprendieron? Doctora, una Sí. consulta. En el caso de que presente el palmo mentoniano, eso indicaría que tiene una hepatomegalia de primer grado. O No te escucho, no te escucho. el ¿Perdón? palmo mentoniano, cuando hacen, o sea, cuando le rajan la palma, la mano y pues salta el mentón, ¿no? ¿Ha visto? Le ¿Ya? llaman síndrome de palma mentoniano. Eso casi debería, también se debería una hepatomegalia, doctora, de tipo 1. No necesariamente, ¿no? Digamos, son manifestaciones que pueden presentarse en algunas patologías, pero generalmente lo que tú ves cuando hay un compromiso hepático tiene que ver con la parte de ingurgitación yugular, si es que tuviera algún compromiso vascular, ¿no? Entonces tendrías, digamos, no es tan específico, tendrías que tener otros datos para decir que tengas un compromiso hepático. Puede ser una de las manifestaciones, pero por sí solo no es un solo, digamos, tan específico, ¿no? Tienes que tener otros síntomas para poder sospechar o tener alta sospecha, ¿no? Ya, doctora.
¿Alguna otra pregunta? ¿Me entendieron entonces? ¿Qué conclusiones darían del síndrome hepatorrenal? Doctora, ¿se podría decir que cursa con, digamos, bueno, en este caso, sí, una enfermedad, digamos, muy avanzada, como por ejemplo la cirrosis, y Ya. que presenta Ujú. riñón sano, ¿no? Claro. Será en pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Cirróticos. ¿Qué más? Riñón. Funcionamiento de riñón, ¿cómo está? Normal. Previo. Sano. Normal. Previamente el funcionamiento de riñón está normal, ¿no? Entonces, hay factores desencadenantes de este síndrome hepatorrenal, ¿no? Generalmente son el uso de diuréticos previos, es uno de los factores. En algunos casos, el uso de AINES, ¿no? De repente el paciente vino con una peritonitis bacteriana espontánea, tiene dolor y llega a un síndrome hepatorrenal, pues, ¿no? Deteriora la creatinina, disminuye el flujo urinario, acuérdense, disminuye el flujo urinario, que eso me puede hacer pensar que ya estoy ante un síndrome hepatorrenal. ¿Y cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Con la creatinina, doctora. Ya, dosaje de creatinina, ¿no? Esa creatinina tiene que estar por encima de, ¿cuánto? 2.5. Ya, 2.5 es, ya está como un daño, pero a partir de 1.5 yo ya lo sospecho, ¿no? Se atrepó. Tenía mi basal 0.8, tenía mi basal 1. Acuérdense, ¿cuánto es lo normal de la creatinina? ¿Hasta cuánto es lo normal? Hasta 1, doctora. Hasta 1, ¿no? 1.1 para algunos laboratorios. Ya, entonces comienza a trepar mi creatinina dentro de las 48 horas. De 1.5 para arriba, yo ya sospecho que estoy en un hepatorrenal, ¿no? Entonces aplico mis criterios mayores. No responde a fluidos, ya no estoy usando AINES, ¿no? Disminuyó mi volumen urinario, aumento de creatinina de 1.5 para arriba, o el valor de mayor de 0.3 miligramos por decilitros a partir del 1.5, ¿no? Entonces, eso me daría el diagnóstico de un síndrome hepatorrenal dentro del contexto de un paciente hepatópata, ¿no? Con daño de hígado. ¿Cómo trato? ¿Cómo trato al paciente? Con albúmina, transfusión de albúmina, ¿no? Y Antibióticos, ¿Beta-bloqueadores? beta-bloqueadores. puedo usar algunos antibióticos si hubiera alguna infección sobreagregada. Generalmente se asocia a peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? No sé si habrán hecho ya peritonitis bacteriana espontánea, pero generalmente va asociado que el paciente tuvo previamente. No siempre, ¿no? Noradrenalina. Y lo asocio a vasoactivos. Entonces, hidrato a mi paciente de cierta manera, hidratar, ¿no? En algunos pacientes sí necesitan algo de fluidos, pero principalmente es albúmina y vasoactivos. Entonces, fuerzo a mi riñón a orinar, en otras palabras, ¿no? A mejorar la filtración glomerular. Estos vasoactivos puede ser la vasopresina, la norepinefrina, ¿no? Midodrina. Entonces, tenemos varios vasoactivos que yo puedo usar asociados a albúmina para mejorar el funcionamiento renal. Muy bien, chicos. Terminamos si no hay ninguna otra pregunta.
serie de control. Uy, ustedes están bien cansados. Bueno, suerte en su examen. Muchas Bueno, gracias, suerte no, tienen que leer. doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Ya, nos vemos. Doctora, más bien, ¿podría enviarme las diapositivas, por favor, para pasar a la Ya, Ya. Muchas gracias, Ya. doctora. Buenas noches. ya, nos vemos. Hasta luego.